Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Estamos junto a la doctora Soledad de Franco. Ella es abogada especializada en psicopatía y asesoramiento a personas afectadas por psicopatía. Le damos los muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, es un gusto enorme estar aquí. El gusto es nuestro. Pero La verdad es que desde el verano estamos en charlas ¿Sí? con Soledad para coordinar la entrevista. Agradecerte por la invitación a participar del taller que estuviste brindando a través de Zoom, muy interesante por cierto, mucha información interesante para dar a conocer también, ¿no? Que es muy importante conocer sobre este tema. La primera pregunta que te quiero hacer es más sobre tu formación. ¿Por qué a vos, luego de haber estudiado abogacía, de ser doctora, por qué encontraste en la psicopatía algo o una razón para especializarte? Sí, bien, te cuento. Mira, creo que todas las personas que ingresamos en esta área de estudio que es tan especial, hemos tenido algún contacto cercano con personalidades de este tipo, ¿verdad? Fue mi caso. Tuve cerca a una persona así y yo siempre fui muy inquieta intelectualmente. Entonces empecé a buscar, a investigar, pero ya te digo, hace muchos años, por el 2009, 2010, investigar a ver, bueno, ¿qué era esta persona, no? Y empezó a ver en el área más psicológica, ¿no? Hasta que doy con algo maravilloso que es con la Escuela Argentina de Psicopatía. Mira. Y allí digo, bueno, pero esto explica lo que me está pasando o lo que ya me ha pasado en realidad. Y empecé, bueno, a formarme y noté que había muy poca información seria, o sea, con sustento científico, y a su vez que esa escuela que fue la que finalmente me formó, por eso tengo tanto afecto hacia la gente de Argentina, porque fueron los que me dieron esta formación, esta posibilidad, es incomparable la claridad conceptual y la facilidad que ¿cómo te puedo decir? Que te habilita, ¿sí?, para la detección del psicópata. Bien. Y quizá las personas cuando están escuchando dirán, bueno, pero psicópata, ¿qué es? ¿Se imaginan a un loco? ¿Es fácil de detectar? ¿Es fácil de darnos cuenta cuando alguien tiene psicopatía? Mira, los psicópatas pasan encubiertos y pueden pasar muy bien camuflados, incluso para el ojo más experto. Incluso el profesor, el docente nos decía que bueno, que son unos grandes embaucadores, son artistas de la mentira y que por tanto a veces hasta la persona más entrenada puede caer en la trampa del psicópata y comprarlo como una persona normal. ¿Qué es lo importante? Tener en mente el concepto de psicopatía. Bien. ¿Verdad? Sin prejuicios y aplicar la técnica adecuada de detección, que es, ya les digo, la que yo sigo y la que promuevo, que es la de la Escuela Argentina de Psicopatía. Bien. ¿Qué tan frecuente es la psicopatía a nivel porcentual en la población, si se sabe? Sí, mira, para los españoles, los psicópatas representan el 1% de la población. Para los estadounidenses representan un 7%. Wow. Es mucho. Es mucho. Y para la Escuela Argentina, que yo como que lo asumo por la afinidad que tenemos cultural, ¿verdad? Y hasta de la idiosincrasia en muchas cosas, es un 3%. Muy elevado. Es mucho. Vos fíjate, Katy, que si eso lo trasladas a Uruguay, ese porcentaje tenemos en Uruguay, 90.000 psicópatas. Wow. Entonces, todas las personas dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la psicopatía con el derecho? Tiene que ver todo, absolutamente todo, porque los psicópatas generalmente son aquellas personas que se parapetan muy bien en situaciones donde hay poder. Y cuando me refiero a poder, no estoy hablando solamente de poder político, sino en las más diversas aristas. Por ejemplo, en las sectas, ¿sí? El poder religioso, los referentes espirituales,
obviamente... Falsos líderes, entonces. Exactamente. Los jefes psicópatas, como es uno de los libros que nosotros estudiamos y bueno, que trabajamos. Y lo importante es eso, tener en mente que el psicópata no es el doctor Lecter que todo el mundo se representa en su mente cuando siente la palabra psicópata. Ujú. Es muy importante tener en cuenta eso. El psicópata es una persona que viste y calza como nosotros, que tiene la apariencia de normalidad más absoluta, pero que su esencia, o sea, su forma de ser en el mundo, su personalidad es excepcional y según criterios estadísticos es atípica. Después, si querés, yo puedo profundizar un poquito. Bien. Atípica por una serie X de rasgos que son los que te permiten arribar a la detección del psicópata. Y esto no sé si son lo mismo o no, si se confunden con el concepto de narcisista. Muy buena pregunta esa. Tú sabes que, como en todo, ha surgido una moda a través de las redes y también para algunos, porque hay unos cuantos de estos personajes que utilizan la temática para desinformar. Bien. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos por ignorancia y otros intencionalmente hablan como si fuera lo mismo de psicópatas y narcisistas. Y es muy simple la diferencia. El psicópata carece absolutamente de emoción, ¿sí? Tiene una afectividad pobre, carente, hueca, vacía. Como las personas lo vean más claro. Hago énfasis en eso. El psicópata es un agujero negro, un hueco en el cual la emocionalidad no existe. Salvo dos emociones, que son el entusiasmo y la ira. Después las podemos desarrollar un poquitín si tú deseas. Bien. ¿Y qué pasa? El narcisista es una persona, ¿sí?, que tiene un trastorno, que tiene una patología de tipo psicológico, ¿sí?, que hace que él, como ser de angustia que es, ¿sí?, como un buen neurótico, ¿sí?, dependa, para sentirse bien consigo mismo, del halago y del elogio de los demás. Bien. Se entiende perfecto la Se entiende, diferencia. claro. Entonces, ¿qué pasa? El psicópata no necesita validación de ningún tipo. O sea, el psicópata No le importa. se siente Dios, es lo que yo le digo a la gente. No le importa. O sea, ejemplos hay miles de psicópatas destructivos y dañinos. Hitler, Stalin. Actualmente, bueno, el señor de Rusia que está generando toda esta problemática con Ucrania. O sea, eso para poner ejemplos como muy groseros. Hasta en la política argentina, ¿no? Sí, hoy justo lo hablábamos antes de ingresar acá, pero además lo digo con un aval científico, está en libros escritos por mi docente, que él decía un ejemplo paradigmático de psicópata, ¿sí?, cotidiano. Esto es el psicópata que no ha infringido al menos formalmente la ley penal, aunque también en este caso ya se infringió porque hay una condena respecto de esta señora, es el caso de Kirchner, de Cristina Kirchner. Claro. O sea, es un ejemplo, pero a ver, es importante. Pero fuera de todo lo que tiene que ver con la política o el pensamiento de cada uno, sino que es científicamente comprobado que cumple con todas las características de un psicópata, ¿no? Era lo que quería confirmarte. O sea, esto no tiene nada que ver porque, a ver, así como te digo eso, también te puedo decir que un psicópata es Trump. Porque reúne las características y están las antípodas incluso de los valores y de los criterios principales que sustentan su política. Claro. A lo que voy es que la psicopatía es transversal a todo el grupo humano. Los hay de todo tipo y color. ¿Distingue clases? No. Pero que sí, lo que es interesante, que si bien no distingue clases, el psicópata cuando nace en una clase poco privilegiada, como es tan hábil escalador, tan hábil manipulador y siempre ansía el poder, que ese es su fin último, ese es digamos, la meta que comparten todos los psicópatas, va a hacer lo posible y lo imposible, sin importar el daño que generan los demás, para lograr su objetivo, que es posicionarse en un lugar de poder en su vida.
Por ejemplo, puede ser que para un psicópata ese lugar de poder esté, ¿verdad?, como líder de una secta, ¿no? Bien. Religiosa. Para otros será a través de la política, porque en la política es, Es digamos, el campo fértil. campo fértil, exactamente. Y Para controlar, porque creo que es una de las herramientas, ¿no? sí, Que Es- aman. exacto. Es muy interesante lo que tú planteas. Yo creo que la audiencia, si entiende que la meta, el fin último del psicópata es el poder, después podemos incluso profundizar en distintas aristas, pero teniendo en claro los conceptos básicos, va a poder entender Ujú. eso que tú decías en relación al control. El control es un medio frecuentemente utilizado por el psicópata para, ¿verdad?, mantener ese reducto de poder, no solo sobre las sociedades o sobre situaciones como por ejemplo sectas o ámbitos políticos, sino en la propia familia. Claro. Y acá es donde creo que a la gente le va a tocar especialmente este tema. Bien, que es donde interesa también, Sí. ¿no? ¿Qué pasa cuando comienzan las fricciones dentro de esa familia? Que, ojo, cuando decimos el psicópata, no es que estemos No. hablando de hombres. No. A ver. Exacto. Gracias también por la acotación. Yo a veces doy por cierto algunas cosas y no las explico. Por eso está muy bueno esto. La psicopatía se divide por partes iguales, o sea, 50 y 50, ese 3% para la escuela argentina, entre hombres y mujeres. Esto es, hay que sacarse una buena vez el mito de que por ser mujer alguien es naturalmente buena. No, Claro. hay mujeres muy buenas y mujeres muy malas, hombres muy buenos y hombres muy malos. Sacando de lado el concepto de maldad, que es algo que excede el tema de la psicopatía, pero sí podemos utilizar el concepto de capacidad de dañar, ¿verdad? Eso es algo que tienen en común ambos sexos, ¿no? Bien, El varón y la mujer. perfecto. No hay diferencia. Ujú. Y Ninguna. cuando esto se empieza a dar en el ámbito familiar y llega a generar alguna fricción, ya pasa al ámbito de la justicia, o puede llegar al ámbito de la justicia, por ejemplo, en patria potestad de los Sí. hijos, denuncias de un lado del otro. ¿Cómo se maneja eso? Porque, ¿qué pasa? A su vez, en el ámbito del derecho y actualmente, siglo XXI, año Sí. 2023, la ley, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Vos sí. me corregirás que sos la especialista, apoya mucho más a las mujeres Sin duda. que a los hombres. ¿Y qué pasa cuando el perfil de esa mujer, además, es psicópata? Bueno, y ahí es el gigante desafío que tenemos los juristas, abogados, jueces y fiscales, de poner este tema seriamente sobre el tapete y empezar a capacitarnos, ¿verdad? Esa es una de mis metas, dar a difusión esto para que la propia gente comience a ejercer presión, porque lamentablemente, tú lo habrás visto, muchos temas, ¿sí?, comienzan a ser abordados desde el aspecto jurídico a raíz de la presión legítima que realizan los usuarios. Claro. Entonces, me gustaría, si tú me permitís, Sí, claro. brevemente poder decir a los efectos prácticos para que la gente distinga que la psicopatía es una sola, porque todos los psicópatas comparten exactamente las mismas características, pero los efectos de estudio se divide la psicopatía forense de la cotidiana. Y la división es muy simple. El psicópata forense es aquel psicópata que violó la ley penal, Bien, ¿sí? O sea, el psicópata delincuente, bien. ¿sí? La psicopatía cotidiana es la que creo que más les va a interesar a los oyentes, que es aquel psicópata que está disfrazado de cordero, ¿sí?, siendo un lobo, y que convive tanto en sociedad como dentro de su propia familia. Y la psicopatía tiene esta particularidad. El psicópata es un ser bifronte. Esto significa que el psicópata, al igual que el dios Jano, el dios romano, tiene una cara hacia un lado y su cara opuesta. Entonces, ¿qué pasa? Algunos psicópatas expresan su psicopatía con acciones hacia el exterior.
O sea, no la ejercen dentro de su familia, sí la ejercen en el ámbito social. Entonces, por ejemplo, puede ser un psicópata que sea muy querido, muy buen padre, en fin, pero que es un gerente de una empresa y que tiene a todos los trabajadores viviendo un verdadero calvario, un verdadero infierno. Ujú. Sí, son los casos frecuentes de mobbing, ¿no? Generalmente cuando hay hostigamiento laboral hay una personalidad psicopática. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la otra opción es que el psicópata tiene una vida social intachable, Ujú. es el mejor hombre o la mejor mujer, el mejor vecino, pero es un tirano doméstico. Bien. Ahí es donde está la cuestión, porque Ahí está el problema. el hombre o la mujer puede decir, bueno, pero ella en mi casa hace esto, determinada cosa, y todos los demás ¿Sí? testigos ven lo contrario porque el psicópata se maneja perfectamente. Exactamente. Agrada. Sí, Bien. exactamente. Es más, les voy a compartir un concepto que para mí es genial de la escuela argentina, no me pertenece obviamente, que es el concepto del sol negro. Ujú. A ver, si nos ponemos a pensar, ¿el sol qué hace? El sol da vida. Luz, ¿Qué más hace crecer? energía, hace crecer las Exacto. plantas. Exactamente. El sol negro es todo lo opuesto. El sol negro es el psicópata en la familia Ujú. y hace que todas las personas de su familia orbiten permanentemente en torno a él. Bien. ¿Sí? Eso genera en las demás personas un desgaste de tipo psicológico y emocional brutal. Mm. ¿Sí? Además del desgaste físico. ¿Y cómo se detecta, Katy, el hecho de que haya un psicópata en el seno familiar? Ujú. A través de la figura del emergente. ¿Y el emergente cuál es? Es esa persona que está conviviendo en familia con un psicópata, puede ser la pareja, los hijos, los padres, en fin, que terminan en un centro médico Ujú. o en un psicólogo con una colección de problemas Bien. de tipo mental o físico. ¿Y qué ocurre? Lo último, y ya redondeo, que si los profesionales de la salud no están preparados para reconocer la psicopatía, Mm. van a atribuir seguramente los efectos, ¿sí?, de convivir con un psicópata a la propia personalidad del consultante. Claro. Tenés estrés. Tenés estrés, no te sabes adaptar correctamente al ámbito en que convivís, tenés colesterol alto, pero ni siquiera se indaga, bueno, cómo es el contexto familiar, Ujú. ¿verdad? Y eso después, en realidad, salta a la vista cuando Sí. se hace declaraciones, ya sea el niño, no sé cómo se maneja en el ámbito ahí. Exacto, por eso es muy importante los servicios de salud Ujú. en el área preventiva, porque ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, una familia X está afiliada a un centro mutual Mm. y aparece primero la esposa o el esposo, después aparece un hijo, otro hijo, todos con distintos problemas de salud. Bien. O sea, hay que saber poner la lupa Mm. sobre ese grupo familiar y plantearse qué extraño, ¿no? ¿Qué está pasando en Claro. esta familia? Quizá sea una mera coincidencia, pero no creo personalmente ni en las coincidencias ni tampoco es lo más frecuente. Porque el psicópata intoxica a toda la familia. ¿Por qué? Porque el psicópata, como buen adicto a la adrenalina, genera constantemente el conflicto, promueve el conflicto, la desunión, la pelea entre hermanos, Mm. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La persona común y corriente no tolera vivir en ese ambiente, Claro. no lo soporta. Y el cuerpo tarde, más temprano que tarde, pasa factura. Ujú. Es un trabajo bastante interesante porque si es difícil detectar y si este Muy. psicópata, por ejemplo, con su encanto, con esa parte exterior que muestra, encanta justamente a un fiscal o un juez, Total. ¿cómo las resoluciones no serán del todo justas? No. ¿No? Efectivamente, no. Claramente no.
bueno, a la prueba está, y de hecho yo lo veo con los casos que acompaño y en los que trabajo como abogada y también como acompañante a las personas que han sido afectadas. Es tremendo lo que viven con estos sujetos. Y hay un mito en relación a que quien se empareja con un psicópata, ¿sí?, es una persona débil, frágil. No, eso es un mito absoluto. Las parejas de psicópatas suelen ser personas exitosas en su vida personal, fuertes, con un carácter que da batalla. Justamente porque al psicópata no le sirve tener en su seno familiar una persona que a todo le diga amén. Necesita del conflicto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A esa persona con una personalidad fuerte, pero obviamente incomparable con la del psicópata, ¿cómo se le gana, Katy, día a día? A través del golpe pequeño, del juego de la recompensa variable. Hoy te trato bien, pero a la tardecita vengo y te hago una escena por nada. Claro. Y ahí la persona es cuando empieza a tener serias dudas incluso sobre sí mismo. Ahora actualmente fíjate que tengo un caso de una persona que es una profesional de la salud, una mujer muy exitosa, y fue absolutamente depredada por su marido. Y no bastó con eso, que la depredara, pero física y emocionalmente, sino que la terminó internando en un psiquiátrico. ¿Ah? Sí. ¿Y qué ocurre? Tuvo que llegar a ese punto extremo, ¿sí?, para que recién ahí los servicios de la propia institución, después de muchas sucesivas internaciones, se empezara a plantear si ella estaba en esa situación por una causa propia, Claro. o era reactivo a algo que ella estaba viviendo. Por suerte se han empezado a dar cuenta y lo estamos trabajando juntos, pero de esos casos hay muchos. Y denuncias falsas que han... Las denuncias falsas es tremendo, porque ¿qué pasa? Tú para denunciar a alguien falsamente, ¿sí?, a sabiendas de que yo, por ejemplo, voy y te denuncio y digo, Katy me difamó o Katy hizo tal y tal cosa, y la expongo a esa persona a un procedimiento de tipo penal, ¿sí?, o de tipo civil especializado, necesariamente tengo que carecer de empatía, ¿sí? Es decir, ser incapaz de ponerme en tu lugar y decir cómo se va a sentir ella si yo le hago una denuncia que no es cierta, cómo le puede afectar a la otra persona, ¿sí? Evidentemente el psicópata es una persona, el psicópata denunciante falso, tiene la capacidad de ver en el otro no una persona sino una cosa, ¿verdad? Claro. Entonces a la cosa, bueno, se la puede maltratar, carece de emociones. Las relaciones son utilitarias para los psicópatas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en el marco de una separación, que es cuando más se ve, ¿no? El psicópata o la psicópata, reitero porque se aplica de ambos lados, quiere deshacerse rápidamente de la pareja, ¿sí? El camino más llano, más directo, más rápido es el de la falsa denuncia. Claro. Promovido porque por el hecho de que cuando hay apariencia de denuncia falsa, pasa archivo el expediente, pero no se investiga, ni tampoco se pone al falso denunciante a disposición de la justicia penal, que es lo que correspondería, por una simulación de delito. Eso no está pasando. Y bueno, y ni qué decir con el tema de ese beneficio que tenemos las mujeres, y como tal me incluyo, que bien usado quizás sea loable, pero mal usado es absolutamente destructivo. Para hacer estragos, ¿no? Causa estragos, que es el solo hecho de que, imagínate, yo salgo de acá, se me ocurre ir a la comisaría y digo que bueno, que mi pareja me está maltratando, que me está vulnerando, esto y lo otro. No me van a pedir absolutamente ningún tipo de comprobación o de prueba, ¿sí? Y lo más probable es que, además, si yo tengo hijos con esa persona y no tengo otro domicilio, voy a pedir la exclusión del hogar. Claro. Y esa persona va a terminar saliendo de su casa con lo opuesto, ¿sí? Pero reitero... Sin derecho a ver a sus hijos. Sin derecho a ver a sus hijos, porque automáticamente
se interrumpe el régimen, o sea, de comunicación con los niños. ¿Y qué pasa? Eso genera también que el lazo paterno-filial o materno-filial, aunque es mucho menos frecuente, por esta razón de que la ley no favorece tanto al hombre, sino más a la mujer, se va diluyendo a lo largo del tiempo. Claro. Y parte de esa dilución digamos, de ese lazo va unido también a toda la manipulación que el genitor psicópata, porque no son ni padres ni madres, sino genitores, transmiten el gen, se encarga de llenarle la cabeza a la criatura para ponerlo en contra del otro padre. Entonces, por eso es que cuando escuchan a los niños sin la debida preparación, ¿no? La criatura va y dice, bueno, no quiero ver a mi padre. Claro. ¿Y por qué? Y no quiero ver a mi Es padre. malo. Es malo. Y bueno, pero sí, no lo quiero ver. Y no son capaces de trascender y preguntarse si no será posible que ese niño esté siendo coaccionado. Fíjate tú el daño que causa el psicópata a personas ya formadas y con personalidades fuertes, adultas, ¿qué no puede hacer de un niño? Bueno, las denuncias por abuso sexual es tremendo. Sí, bueno, ese es un capítulo aparte, Soledad, que vamos a... Por Porque te voy a hacer la invitación en vivo, ¿no? Invitarte claramente, porque no vamos a poder abordar todos los temas en un programa solo, en elaborar un ciclo en el que podamos abordar tanto en la política, que recién están comentando acá, que Biden, que le llenó la frontera a Putin de fábricas de armas químicas, y Zelensky, que surgió de un golpe de Estado dado desde la Embajada Americana de Kiev, ¿son personas normales? Y no, en realidad no es que estemos diciendo eso. No, fueron en Putin, absoluto. Trump y Cristina Kirchner ejemplos, Ejemplos. gente. Hay miles. Claro. Y señores, podemos analizar cada uno de ellos. Exacto. Incluso un día lo podríamos hacer. Sí, abocarnos en la psicopatía a nivel político y ahí abarcar a los líderes mundiales. Sin duda, y hay algunos incluso que están muy bien disfrazados como políticos reputados y que no han generado ni han provocado guerras, pero que también tienen una personalidad de base psicopática. Claro. Y así como vamos a poder abordar también y desarrollar el caso de las falsas denuncias, cómo se da en el ámbito familiar y cómo tanto el padre o la madre, y la madre además amparada por la ley, esta nueva ley en realidad que ampara a las mujeres, manipulan a los jueces, que eso es lo tremendo, como a sus propios hijos. Sí, totalmente, que es la famosa alienación parental, que es negada con argumentos que carecen de sustento, ¿sí? Por organizaciones que priorizan el interés de la mujer al de los niños, olvidándonos que los niños son el futuro, ¿sí? Y que tampoco van a ser niños sanos en la medida que queden a cargo de un progenitor, ¿sí? Que no está en condiciones de criar esas criaturas. Y las traumas que pueden generar a futuro, ¿no? Porque en definitiva ya desde que vamos al psicólogo nos están preguntando cómo fue nuestra infancia. Exacto. Y si ya tenemos este panorama que en realidad con lo que nos estás diciendo nos damos cuenta de que se repite mucho más de lo que creíamos, genera en realidad, termina generando una sociedad bastante enfermiza en términos generales, ¿no? Soledad, agradecerte este tiempo. Sé que quedaron muchas puntas que vamos a retomar próximamente, tal vez la semana que viene o la siguiente, pero lo vamos a programar para que la gente pueda tener una información más completa de cada uno de los temas que estuvimos abordando hoy. Cuenta con ello, Katy, y bueno, yo encantada de tener esta oportunidad porque es hasta un desafío personal poder dar visibilidad a este tema tan importante y que afecta a tantas personas. Seguro que muchos oyentes dirán, quizá tengo un sol negro en casa y no era muy consciente. Sí, y hay cosas que se empiezan a visibilizar. 24/7 Express.